Muy buenas a todos y bienvenidos a esta charla donde os hablaré de mi herramienta Cloudtopolis, Zero Infrastructure Password Cracking. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Joel. He sido administrador de sistemas durante más de 10 años. 2 de ellos, además, fui el director técnico de una startup y actualmente trabajo como Security Consultant en Deloitte. Estoy en el equipo de Red Team haciendo todo tipo de ejercicios en la parte ofensiva. En ocasiones también hago de profesor de cursos y másters de hacking ético, pentesting y PowerShell, y soy ponente en congresos de ciberseguridad a nivel nacional e internacional, como pueden ser los 2 últimos Arsenals de Black Hat USA. También soy el creador del blog derby.net y de algunas herramientas ofensivas como pueden ser AutoRebound de Shadow Attack Framework. Ahí os dejo un enlace para contactar conmigo y me podéis encontrar en redes sociales y CTFs como JoelGM o JoelGMSec. Antes de continuar, os voy a dar un poquito de contexto, os voy a explicar un poquito en qué consiste todo esto. Cloudtopolis es una herramienta multiplataforma que nos va a facilitar la instalación y el aprovisionamiento de Hastopolis en Google Cloud Shell. Esto lo hace de una forma rápida, completamente desatendida y además totalmente gratuita. Junto a Google Collaboratory podemos romper hashes sin necesidad de utilizar ningún tipo de hardware dedicado. Incluso lo podemos hacer desde nuestro smartphone o desde una tablet, y además podemos combinarlo con nuestros propios recursos o con nuestro propio hardware de forma simultánea para multiplicar así la potencia de la herramienta. Bien, básicamente, para aquellos que no estén familiarizados con el término, ¿vale? El password cracking es el proceso de recuperación de contraseñas a partir de un hash conocido, ¿de acuerdo? Para llevarlo a cabo, lo que se hace es comprobar que el hash de una contraseña coincide con este hash conocido de forma consecutiva, al igual que haríamos con un ataque de fuerza bruta. Para todos aquellos que no saben o no están familiarizados con el término del hash, básicamente es un mecanismo que lo que hace es que codifica una contraseña para que sea segura de cara a o con el objetivo de transportarla por un medio no seguro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos encontrar este tipo de hashes en bases de datos, en sistemas operativos, las claves de las redes inalámbricas, todo este tipo de cosas, ¿vale? Aquí tenemos una pequeña tabla con los ejemplos más comunes que nos podemos encontrar, como os decía, tenemos el NTLM de Windows, tenemos el MD5 que podemos encontrar en bases de datos, como pueden ser en WordPress. Tenemos el SHA-1, que eso podemos encontrarlos en los sistemas operativos basados en Linux. Y también tenemos las de redes inalámbricas, que ahí tenéis unos enlaces para que veáis el formato que tienen. Cuando hablamos de password cracking, la herramienta por excelencia es Hashcat. También tenemos otras como pueden ser John the Ripper y muchísimas más, pero nos centraremos en esta, ya que es la que utiliza Hastopolis y a su vez Cloudtopolis. De todos los ataques que podemos hacer y que veremos a continuación, uno de ellos sería el más parecido a un ataque de fuerza bruta, que es básicamente el ataque de máscara. El ataque de máscara consiste en que normalmente nosotros conocemos o creemos conocer la longitud exacta que estamos buscando de una contraseña, bien por ejemplo en un sistema operativo porque conocemos la política de contraseñas, porque sabemos que son 8 caracteres alfanuméricos, o creemos que puede ir entre 6 y 12, por ejemplo. Tenemos muchas formas de combinar esto, ¿no? Entonces el ataque de máscara básicamente lo que va a hacer por nosotros es que le vamos a indicar en cada una de las posiciones qué es lo que estamos buscando. Si estamos buscando mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, y podemos combinarlo de cualquier forma, como tenéis en el ejemplo inferior. En este caso, estaríamos buscando algo que tiene una longitud
de 4 caracteres y primero pues estaríamos buscando, el primero serían minúsculas, el segundo serían mayúsculas, el tercero sería un dígito y el último sería un símbolo. Y así podemos crear pues la máscara que nosotros creamos conveniente para poder descifrar ese hash. Otro de los ataques más comunes que tenemos disponibles pues es realizar un ataque con diccionario. Básicamente lo que hacemos con un ataque diccionario es leer todas y cada una de las contraseñas que se contienen en él, se hashean y se comprueba que ese hash coincide con nuestro hash conocido. Si no coincide, pues evidentemente esa no es la palabra que estamos buscando y así sucesivamente. ¿Vale? Tenéis todo tipo de diccionarios y recursos en internet, incluso tenéis algunos que os permiten comprobar si ellos ya tienen hasheado un hash, para saber si simplemente introduciendo un hash, si alguien ya lo ha roto anteriormente y devolverte pues el contenido en texto plano, o simplemente pues te da la opción de utilizar sus recursos y alquilarlos. Hay muchísimas opciones, ¿vale? Y además diccionarios, como os comentaba, pues tenemos algunos tan famosos como puede ser RockYou, que viene por defecto en Kali, o algunos tan buenos como Kananashi, que tienen un tamaño bastante considerable. Bien, ahora os voy a hablar un poco de cómo funciona Cloutopolis y cada una de las partes que lo contienen. ¿Vale? Primero nos vamos a centrar en la parte servidor, ¿vale? Este software está, digamos, dividido en dos partes, en la parte cliente y en la parte servidor. Primero hablaremos de la parte servidor y luego hablaremos de los clientes. En la parte servidor, principalmente, podemos utilizar Google Cloud Shell o podemos alojarlo nosotros en un servidor VPS o directamente en una máquina física a través de un NAT y podríamos conectarnos a través de internet. Pero digamos que el objetivo principal de la herramienta es no utilizar nuestros recursos, sino utilizar un recurso gratuito como es Google Cloud Shell. Básicamente esto está alojado en Google Cloud Platform, que es un conjunto de servicios de computación en la nube que se ejecuta en la misma infraestructura que Google utiliza para el resto de productos, como pueden ser Gmail, Google Drive, YouTube, etc. Además de una gran cantidad de herramientas de gestión, esta plataforma ofrece un conjunto de servicios en la nube que incluyen computación, almacenamiento, análisis de datos, inteligencia artificial y demás, como puede ser AWS o Azure. Dentro de este entorno, pues existe esta máquina virtual que a nosotros nos interesa, que es Google Cloud Shell. Esta máquina básicamente es un Debian, tiene una partición de home que es persistente con 5 GB, creo recordar que tiene 1 GB o 2 de RAM y poquita CPU. Básicamente es una máquina muy liviana y que su objetivo es hacer de puente para administrar el resto de máquinas virtuales que tengamos contratadas en Google Cloud Platform. Al final, esta máquina, pues nosotros nos conectaríamos por SSH o a través de la web y a través de ahí pues podríamos reiniciar nuestras máquinas virtuales, levantarlas, crear, eliminar, borrar, etc. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a abusar de que esa máquina Debian pues tiene almacenamiento persistente, tiene Docker instalado y lo que vamos a hacer con ella es utilizarla de VPS, ya que Google nos la deja utilizar de forma gratuita, aunque tenemos algunos límites de uso. ¿De acuerdo? Tenemos unas horas a la semana, pero básicamente si vamos a hacer un uso puntual podemos utilizar esta infraestructura para levantar perfectamente nuestra web, nuestra base de datos y todo lo necesario para que Cloutopolis funcione. Y si necesitamos un uso más intensivo o simplemente no queremos tener nuestra información en la infraestructura de Google, pues podríamos levantarlo, como os decía, en un VPS o en nuestras propias máquinas. Bien, pasamos a la parte cliente. En la parte cliente vamos a hablar primero de Windows, luego hablaremos de Linux y por último de Collaboratory. Básicamente desde Windows tenemos diferentes opciones. Por una parte tenemos la parte cliente, que el proceso de instalación y configuración es totalmente automático. Nos permite utilizar nuestro propio hardware, por lo tanto si tenemos una GPU muy potente podemos utilizarla perfectamente con Cloutopolis. Además nos permite conectarnos a un servidor VPS
o a una instancia de Google Cloud Shell independientemente. Por la parte cliente no tenemos ningún límite de uso, podemos estar utilizando la GPU de forma totalmente ilimitada. Podemos combinar además diferentes cuentas de forma simultánea. Y por último tenemos la parte servidor, que básicamente no es que levante un servidor en Windows, sino que es un pequeño script que lo que hace es que instala y configura todas las dependencias necesarias para interactuar con Google Cloud Shell a través del sistema operativo. Es decir, de forma habitual nosotros entraríamos en la página web de Google Cloud Shell para loguearnos y para interactuar con el resto de servicios, pero también lo podemos hacer con clientes nativos, como puede ser pues, un cliente de SSH. Entonces, básicamente este script lo que va a hacer es instalar todas esas dependencias, las va a configurar de forma automática, simplemente nos va a solicitar nuestras credenciales y a partir de ahí podremos levantar siempre nuestra máquina virtual y ejecutar el CloudTopolis de forma automática desde el propio sistema operativo sin tener que acceder al portal de Google Cloud Shell. De esta forma podríamos ejecutar el script del servidor, el script del cliente y automáticamente ya lo tendríamos todo ejecutándose directamente en nuestra máquina sin tener que abrir ningún navegador ni nada parecido. Luego tenemos la parte de Linux, que es un poco más de lo mismo, aunque hay alguna pequeña diferencia. También el cliente y el servidor, el proceso de instalación y configuración es totalmente automático. También podemos utilizar nuestro propio hardware. Si tenemos una gráfica potente, pues igual tenemos un rig o tenemos cualquier cosa, podemos utilizarlo sin ningún tipo de problema. En este caso tenemos doble función de servidor, ¿vale? Podemos crear bien una instancia en local o bien podemos crear una instancia en remoto. Antes en Windows solamente podíamos crear una instancia en remoto y en este caso podemos hacer ambas cosas. Es decir, podemos levantar una máquina virtual en Google Cloud Shell e interactuar con ella, o podemos levantar lo que sería el propio CloudTopolis, el propio servidor de CloudTopolis en local. Esto se hace a través de Docker y de esta forma lo podemos levantar, pues como os decía, en nuestras propias máquinas, o si tenemos un VPS podemos instalar la parte de servidor de CloudTopolis en ese VPS si está corriendo pues un Debian, un Ubuntu server o lo que sea. También en la parte cliente no vamos a tener ningún tipo de límite de uso y además pues podemos utilizar también cuentas de forma simultánea para multiplicar la potencia de CloudTopolis. Al final, una de las bazas que tiene CloudTopolis es el hecho de poder combinar diferentes cuentas. Nosotros, si tenemos diferentes cuentas de Gmail o tenemos compañeros o colegas, lo que podemos hacer es combinar y utilizar cada una de las cuentas, ¿vale? En la parte cliente estoy hablando, para que trabajen de forma simultánea en la parte servidor. De esta forma, cuantas más cuentas añadamos, pues más potencia tendremos. Y además de las cuentas online, podemos utilizar las cuentas locales. Por lo tanto, yo en mi Windows o en mi Linux podría estar utilizando mi propia gráfica o la cantidad de gráficas que yo tenga y además estar utilizando cuentas de Gmail de forma simultánea. Por lo tanto, se sumaría la potencia de todo eso para poder romper estos hashes. Estas cuentas online se utilizan en Google Collaboratory. Este producto o esta tecnología de Google básicamente se tratan de cuadernos de Jupyter que tienen aceleración gráfica a través de una GPU totalmente aleatoria. Hay una versión gratuita y una versión de pago. En la versión gratuita tenemos una GPU totalmente aleatoria y en la versión de pago digamos que tenemos preferencias para utilizar GPUs más potentes, incluso hay algunas que están valoradas en $10.000 o más. Y tenemos mayor tiempo de uso, ¿vale? En la versión gratuita también tenemos el uso limitado, pero ya os digo que esto no supone ningún problema, ya que podemos hacerlo de forma puntual o simplemente si se acaba el tiempo cambiamos de cuenta de Gmail y volvemos a resetear el contador. Por lo tanto tampoco es algo muy preocupante, pero bueno, en un futuro automatizar este proceso para que sea más sencillo. Entonces, lo que os comentaba, el Google Collaboratory y estos cuadernos de Jupyter están pensados para hacer todo tipo de operaciones, pues, no sé, matemáticas y demás, pero en nuestro caso lo que vamos a hacer es instalar el cliente de CloudTopolis y lo que va a hacer es, va a instalar Hashcat y va a utilizar esa GPU que nos ha proporcionado de forma gratuita Google
para romper hashes. El proceso de conexión al servidor, bien sea VPS o bien sea Google Cloud Shell, es totalmente automático, no hay que hacer prácticamente nada, simplemente tendremos que rellenar algunos datos, como puede ser el voucher y en caso de que sea un VPS, pues la IP y las credenciales, ¿vale? Está todo perfectamente explicado en mi blog, en la página del proyecto de GitHub de la herramienta, tenéis algunos tutoriales en YouTube, próximamente subiré un tutorial paso a paso también en mi blog y aparte pues tenéis la ayuda en el propio cliente que es bastante sencilla de seguir. ¿De acuerdo? Lo bueno que tiene Google Colaboratory es que podemos acceder desde cualquier dispositivo, podemos entrar desde nuestro smartphone, desde nuestra tablet, desde cualquier sitio y esto pues facilita mucho este proceso. Básicamente esto es lo que rompe las reglas del juego. Hasta ahora pues era imprescindible tener una GPU muy potente, tener pues nuestros equipos disponibles y ahora pues básicamente puedes estar en el transporte público, coger tu smartphone, levantar una máquina virtual en Google Cloud Shell, conectarte a Colaboratory y ponerte a romper hashes. Además, aunque tengamos algún problema de conexión o lo que sea, como el almacenamiento de Google Cloud Shell es persistente, vamos a poder continuar donde se quedó la operación. Por lo tanto, esto facilita muchísimo las cosas. ¿De acuerdo? Y como os comentaba, pues tenemos límites y podemos utilizar pues todas las cuentas que queramos de forma simultánea. ¿Vale? Bien, ahora vamos a ver un poco cómo funciona en directo y veremos diferentes demostraciones. La primera, vamos a levantar un servidor en Google Cloud Shell y otro en Colaboratory. ¿Vale? Vamos a hacer, digamos, el procedimiento habitual. ¿Vale? Lo primero que tendremos que hacer es entrar en la página del proyecto de GitHub y entraremos en este enlace que estáis viendo a continuación. Esto nos abrirá la máquina virtual de Google Cloud Shell, donde escribiremos el código que está en la página de GitHub. Esto básicamente va a descargar el script que instala pues, toda la parte del servidor. ¿Vale? Esto lo que hace es que comprueba que está Docker instalado, levanta MySQL, levanta Nginx, que es donde está Hastopolis, y ahí podemos entrar. ¿De acuerdo? Clicando en ese link, las credenciales las tenemos aquí, que tenemos a Mini Cloudopolis, básicamente. Se copian de forma totalmente automática, ¿de acuerdo? Y una vez estemos dentro, pues podremos configurar y registrar nuestros agentes, ¿vale? Estos agentes van a ser los que van a romper esos hashes, ¿de acuerdo? Simplemente le damos al botón de crear y, como os decía, tenemos que copiar el voucher, ¿vale? Este voucher es el código que va a hacer que podamos comunicar la parte cliente con la parte servidor. Bien, ahora abrimos la parte cliente, ¿vale? Que es la de Colaboratory, y lo único que tenemos que hacer es introducir el voucher para que se conecte con nuestra máquina virtual, ¿vale? Ahí tenemos la versión 3.0 que todavía no está disponible, ¿de acuerdo? Pero que publicaré en breve. Introducimos el voucher y simplemente le vamos a dar al botón de play, ¿vale? Por defecto viene el diccionario de RockView y si queremos utilizar otro, pues cambiaremos los valores de false a true y así sucesivamente. Si utilizamos un servidor VPS, pues en esa parte superior también lo que os decía, tenemos para introducir pues esa IP, esas credenciales y demás. ¿Qué hace Cloudopolis cuando se ejecuta como cliente? Comprueba qué GPU hemos obtenido de forma totalmente aleatoria, ¿vale? En este caso tenemos una Tesla P100, ¿vale? Porque estoy utilizando una cuenta profesional, como podéis ver arriba a la izquierda, por lo tanto tengo preferencia para utilizar esta tarjeta gráfica, que como os decía, pues está valorada en muchísimos dólares. Hemos descargado RockView y ahora lo que vamos a hacer es autorizar a Google para poder comunicar las máquinas de Colaboratory y Cloud Shell con un token de tipo OAuth, ¿vale? Una vez se comunican las máquinas, lo que va a hacer es descargar el agente y lo va a ejecutar, ¿vale? Aquí ya tenemos el agente registrado, se está descargando y nos dice que no tiene ninguna tarea disponible, ¿vale? Simplemente ahora lo que tendríamos que hacer es crear una tarea nueva y ponernos a romper hashes, ¿vale? Aquí tenemos el agente y ahí tenemos la tarjeta gráfica que se le ha asignado a este agente. Aquí podríamos pues registrar
todo lo que queramos, introduciendo pues otro voucher nuevo y con otra cuenta haríamos exactamente lo mismo. Básicamente aquí vamos a abrir otra cuenta, vamos a copiar el voucher y vamos a realizar el mismo proceso, ¿vale? En este caso, si os fijáis en la esquina superior izquierda, ahora no pone Pro, ahora estoy utilizando una cuenta gratuita, por lo tanto es mucho más probable que obtenga una GPU menos potente que la que he obtenido con la otra cuenta, que era una cuenta profesional. Se pueden combinar cuentas profesionales con cuentas gratuitas. En este caso pues tenemos una K80, aunque no lo ponga ahí, es una Tesla K80 que es bastante más barata que la P100, pero bueno, también nos va a servir para romper hashes. Ahora hacemos otra vez el mismo proceso, el proceso del token siempre lo tenemos que hacer, ¿vale? Y simplemente pues ahí introducimos el token y listo, ¿vale? Ahora se va a descargar el agente y en breve tendremos también este cliente conectado a nuestro servidor de Hastopolis o de Cloudopolis. Ahí tenemos los dos. Y en el caso de que ahora pusiéramos pues una nueva tarea, los dos agentes se pondrían a trabajar de forma simultánea, multiplicando así pues la potencia de la herramienta. Bien, en esta segunda demostración vamos a utilizar únicamente Windows. Vamos a levantar el servidor remoto con el script que os comentaba antes y vamos a conectarnos también con el cliente de Windows. Esto lo que está haciendo ahora básicamente es comprobar que tenemos todas las dependencias instaladas. En mi caso están instaladas, pero si no estuvieran, las instalaría todas de forma totalmente automática y desatendida. Luego nos preguntaría nuestras credenciales y se podría levantar el servidor. Si os fijáis, lo que está saliendo ahora en pantalla es exactamente lo mismo que ha salido antes cuando hemos entrado a través de la web. Básicamente estamos viendo esa máquina virtual ahora mismo a través de este script en PowerShell. Una vez se levante la máquina virtual, gracias a la conexión SSH, haremos un port forwarding y podremos acceder a esa máquina virtual a través de un puerto local. Ha encontrado una base de datos anterior y por lo tanto vamos a mantener esa información que ya teníamos. Si estábamos rompiendo algún hash, podremos continuar donde lo hemos dejado. Como podéis ver, ahora vamos a entrar a través de localhost y este localhost pues va a través del SSH, a través de un túnel seguro y nos va a llevar a la máquina virtual donde tenemos pues nuestro Cloudopolis. Si teníamos anteriormente algún agente registrado, seguirá ahí, y si teníamos alguna tarea, como os decía, pues seguirá. En este caso he borrado todos los agentes para no mezclar cosas, y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el cliente local. En este cliente local, pues como igual que en el Collaboratory, podemos utilizar, bien conectarnos a un VPS, bien a una máquina física, o bien a nuestro Cloudopolis que está corriendo en Google Cloud Shell. Aunque lo veamos aquí en el sistema operativo, está corriendo en Cloud Shell. ¿Qué es lo que hacemos? Pues introducimos el voucher, modificamos si queremos algún diccionario adicional, en este caso no, simplemente le damos a ejecutar y lo que va a hacer es coger la tarjeta gráfica que tenemos, en este caso es una máquina virtual y si tuviéramos otra pues cogería todas las gráficas que tenemos, se va a descargar el diccionario que hayamos elegido y se conectará exactamente igual que lo hacía el cliente de Collaboratory. Y si vamos a los agentes, pues podéis ver que tenemos a nuestro agente registrado. ¿De acuerdo? Estas funciones que estáis viendo, estos scripts, son exclusivos de la versión 3.0 que todavía no está disponible. Espero poder publicarlo en Navidad, si todo va bien. Y por último, vamos a levantar un servidor en un VPS y nos vamos a conectar con el cliente de Windows, ¿vale? También lo podríamos hacer con el de Collaboratory, pero para que veáis un poco pues cómo funciona, ¿vale? Aquí tenemos el VPS, ¿de acuerdo? Que está ejecutando el Docker de Cloudopolis, los diferentes Dockers, y exactamente lo mismo que hemos visto en el caso anterior. Nos conectamos a través de SSH por forwarding
Y ya está. Este SSH genera unas credenciales aleatorias cada vez que se ejecuta Cloudtopolis, y de esta forma pues la conexión se hace de una forma segura, ¿vale? Si tenemos que compartirlo o algo, las credenciales que se ejecutan son efímeras y en el momento que paremos el servidor de Cloudtopolis ya no podremos acceder a través de ese SSH. Bien, ahora lo que vamos a hacer es entrar en las opciones de SSH, ¿vale? Que tenemos, bueno, las opciones de VPS, perdón. Cambiamos el voucher e introducimos pues la información que os he dicho que es completamente aleatoria, ¿vale? Eso es un Docker que tiene un SSH y hace, digamos, de puente, ¿de acuerdo? Una vez tenemos toda la información introducida en el cliente, lo ejecutamos y sucede exactamente todo igual que en el caso anterior. Vamos a utilizar nuestro propio hardware, pero esta vez vamos a conectarnos a un VPS, bien porque no queremos compartir información con Google, bien porque ya tenemos un VPS, bien porque necesitamos utilizarlo y los límites de uso de Cloudtopolis no nos sirven, de Google Cloud Shell, y de esta forma pues no tendríamos límites de uso ni en la parte cliente ni en la parte servidor. Digamos que esto sería pues la forma más profesional de utilizar Cloudtopolis, ¿de acuerdo? Y bueno, por último, pues un poco cosas por hacer. En la demostración que hemos visto, los dockers que he estado utilizando son dockers de terceros. Tenemos el de MySQL que levanta una base de datos. Luego tenemos el de Hastopolis, ¿vale? Que lo que hace es levantar un servidor web donde está pues, toda la infraestructura de Hastopolis. Y luego por último un docker temporal de SSH que hace de conexión puente. La idea sería construir un único contenedor con todo esto, ¿vale? Para no depender de terceros, por si luego borran estos dockers o dejan de estar accesibles, ¿vale? Y dejarlo en mi Docker Hub y ya está. Luego estaría interesante automatizar la parte de Colaboratory con Selenium, ¿vale? Simplemente ejecutar un script, igual que tenemos un script para el servidor y para el cliente local, pues también tener un script para el cliente remoto, es decir, un script que lo que harías con utilizar Selenium y introducir pues todos esos campos, darle al play, todo eso de forma automática con Selenium, ¿vale? Sobre todo pues para automatizar un poco más el proceso. Utilizar y añadir más proveedores cloud, como puede ser Azure, AWS. Hay muchos proveedores, tanto de cuadernos de Jupyter como de infraestructura. La idea de Cloudtopolis, el concepto al final, es englobar todo lo posible que puedan ser recursos gratuitos, de pago, locales, aglomerar todo eso de forma de que nosotros podamos utilizar cualquier recurso disponible, sea una GPU, sea un VPS, sea lo que sea, para poder levantar tanto la parte cliente como la parte servidor. Ahora mismo me he centrado en la infraestructura de Google porque es como bastante sencillo y aparte se entiende bien entre sí, el cliente y el servidor, pero no descarto en un futuro pues incluir todo esto, ¿vale? Básicamente el objetivo de Cloudtopolis es romper hashes con todo lo que tengamos disponible. Cuanto más cosas podamos sumar, más potencia tendremos, y cuanto más recursos gratuitos, pues menos vamos a tener que depender de todas las cosas locales, que muchas veces pues nos va a ir muy bien. Además, como os decía, podemos utilizar las cuentas de nuestros amigos y de nuestros compañeros. Entonces ahora este proceso es un poco manual. La idea es que otra persona pues autorice la conexión de Google y te mande el token y tú lo introduzcas, porque si no, claro, para que no te envíe sus credenciales en claro. Pues este proceso me interesaría mejorarlo o automatizarlo para que el proceso de colaboración sea más fácil, sea más sencillo o incluso sea más seguro. ¿Vale? Además, me gustaría poder utilizar estos scripts que os he hecho en vez de forma gráfica, utilizarlo pues con parámetros, simplemente pues un one line, ¿no? Cloudtopolis.sh menos voucher menos lo que sea. Básicamente también por automatizar un poco el proceso. Cuando no tenemos disponible un entorno gráfico, nos conectamos con una conexión SSH o algún tipo de pseudo consola, pues siempre va bien tener este tipo de... o incluso para hacer scripts, ¿no? Simplemente pues yo tengo un script, lo ejecuto y ese script pues ya me lo hace absolutamente todo. Es pues mucho más fácil dejarlo con parámetros y ya está. Y luego por último, como os decía, la información se guarda en la carpeta de Cloudtopolis, que está o bien donde ejecutemos el cliente en Windows o en Linux,
o en Collaboratory, en Google Cloud Shell se guardan en la carpeta del Home, ¿vale? En la carpeta que se llama Cloudtopolis, y ahí está toda la información. Si alguna vez superamos ese límite de tiempo, lo que tendríamos que hacer es copiar esa carpeta, pegarla en otra cuenta y volverlo a levantar, ¿vale? Y ahí estaría toda nuestra información, todos nuestros agentes, nuestros hashes, absolutamente todo. Este proceso, pues ahora mismo es manual y me interesaría pues poder automatizarlo para que sea más sencillo este proceso de importación-exportación pues entre servidores e incluso de alguna forma poder automatizarlo para poder migrar de VPS a Cloud Shell y viceversa. ¿De acuerdo? Y hasta aquí la presentación de la herramienta, espero que os haya gustado mucho y si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda me la podéis hacer llegar. Muchísimas gracias. Chao.